Dios allá en Lucas capítulo 2 y vamos a leer los primeros 7 versículos, aunque todo el pasaje va del 1 al 20, pero solamente vamos a leer los primeros 7 versículos. Los que puedan ponerse de pie, los que tengan salud para hacerlo, pueden hacerlo para mayor reverencia. Vamos a leer la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cerinio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pueden tomar asiento, hermanos. Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. Navidad para los cristianos es la celebración de acción de gracias a Dios, porque Dios se hizo hombre. Como lo dijo el apóstol Juan, allí en capítulo 1, verso 12, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años. Tristemente hoy se ha perdido el sentido de la Navidad. Diciembre ya es un mes donde reinan las peleas familiares. Ya diciembre es un mes donde reina la soledad, donde reina el consumismo, donde hay dinero extra. Y como hay dinero extra, también hay gastos extra. Y todo el mundo ya vio a diciembre como compras, estrenar, juguetes, regalos, fiestas. Pero eso no solo es Navidad. Navidad es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día las urgencias en los hospitales están llenas de heridos, de personas que se han accidentado, de peleas, de infartos o de intentos de suicidio. Pero para nosotros los cristianos, Navidad debe de ser una fiesta y rescatar el fin, el propósito de la Navidad. Nosotros los cristianos debemos de rescatar el verdadero significado de la Navidad. Y el verdadero significado de la Navidad es celebrar el nacimiento del Mesías, es celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. En Navidad surgen preguntas que ya aquí se han dado muchas respuestas a esas preguntas, y no quiero de entrar en detalles ni tocar estas preguntas. Por ejemplo, el árbol de Navidad es pagano, celebrar Navidad es pagano. Realmente la fecha diciembre 25 fue la fecha donde nació Jesús. No quiero hablar de esas preguntas o dar respuestas a esas preguntas. Creo que hay preguntas más importantes, preguntas que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, preguntas que tienen que ver con el significado espiritual de la Navidad. Y ese es el propósito del estudio de hoy, contestar algunas preguntas importantes en cuanto a la Navidad, en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera pregunta que quiero responder en esta noche está en Lucas capítulo 1, ¿qué tal el que está manejando el video? Verso 30 al 33, dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31, ahí está la pregunta. Y ahora concebirás en tu vientre
y darás a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué tal si me colocan el verso 31? Lo que está resaltado ahí. Tal vez una de las preguntas más importantes que toda persona debe de saber la respuesta es por qué Jesús tuvo que venir hace 2000 años. Hay muchas respuestas, hay muchas razones por las cuales el Señor Jesucristo tenía que venir a nacer en este mundo. No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué tenía que nacer Jesús en este mundo? ¿Por qué Jesús tenía que nacer en este mundo? Y quiero que veamos en resumen algunas respuestas. Son muchas las respuestas, pero apenas saqué 4 respuestas a esta pregunta. ¿Por qué debía de nacer Jesús en este mundo? Primero, ¿para salvar qué? A los pecadores. Primera Timoteo 1:15 dice: la palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La palabra ahí salvar significa perdonar. Quiere decir que Jesús vino para perdonar nuestros pecados. La palabra salvar también significa librar. Jesús es el único que nos puede librar del pecado. También ahí la palabra salvar significa sanar. El único que puede sanar nuestros pecados, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero también me llama la atención el significado de la palabra salvar. Significa proteger, liberar y rescatar. Jesús vino a eso, para protegernos del pecado, para librarnos del pecado, para rescatarnos del pecado. ¿Por qué tuvo que venir Jesús a nacer en este mundo? Para traer luz al mundo. Juan 12:46 dice Jesús: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús vino a traer luz al mundo, a un mundo lleno de tinieblas. Pero lo triste es que la gente hoy en día prefiere más las tinieblas que la luz. La luz que da Jesús es tan importante para nuestras vidas, porque la luz es la que nos dirige, la luz es la que nos alumbra el camino correcto, la luz es la que alumbra nuestro camino por medio de la palabra de Dios. Otra razón por la cual vino Jesús a este mundo, lo dice ahí, para testificarnos de la verdad, para testificarnos de la verdad. Juan 18:37, para mí es uno de los textos más hermosos de la Biblia, que nos muestra el propósito fundamental del por qué tuvo que nacer Jesús hace 2000 años. Y le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús vino a este mundo para decirnos cuál es la verdad, para traernos la verdad. Lo triste es que vivimos en un mundo donde todos los días está produciendo y enseñando mentiras, ¿o no? Pero Jesús vino a traernos ¿qué? La verdad. Lo más triste es que el mundo prefiere las mentiras a la verdad que Jesús nos enseñó. Otra razón por la cual vino Jesús es para darnos ¿qué? Vida eterna. Juan 11:15 dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
El contexto de este pasaje fue cuando Lázaro murió. Ya habían pasado 4 días, ya el cuerpo hedía, ya estaba en la tumba. Tal vez fue uno de los milagros más asombrosos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Jesús ya había resucitado a la hija de Jairo, Jesús ya había resucitado también al hijo de la viuda, pero aquí resucita a Lázaro. Esta resurrección fue diferente porque ya tenía 4 días de muerto. Su cuerpo ya estaba en una descomposición avanzada. ¿Qué nos enseña eso? Que Jesús es la resurrección y la vida. Que aunque estemos muertos, ¿qué? Viviremos. Nos enseña que la muerte no es el final, como muchos piensan. Nos enseñan que nunca dejaremos de existir y que el alma nunca muere. Que la muerte no es el final de nosotros o de nuestros seres queridos. Este texto es hermoso porque nos llena de fe, de confianza, de que cuando muramos no vamos a morir eternamente. Si estamos enfermos, ese texto nos llena de fe y esperanza, porque sabemos que Jesús es la resurrección y la vida, y aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Ese texto también nos da confianza de que si tal vez hemos visto partir a un ser querido que amabas, este texto nos recuerda que Jesús es la resurrección y la vida, y aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Si en estos momentos usted sufre de temor y angustia, tal vez por la muerte que tal vez se aproxima, recuerda que Jesús es la resurrección y la vida, y aunque esté muerto, vivirá. Jesús vino también a este mundo para predicar el evangelio, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Segunda pregunta: ¿por qué Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? Vuelvo y repito, ¿por qué Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? Lucas 1, 34 y 35. Entonces María le dijo al ángel, el ángel le dijo que ella estaba ¿qué? Encinta. Y la pregunta que ella le hace al ángel es, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco ¿qué? Varón. Pero mira la respuesta del ángel. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús no fue engendrado por un hombre terrenal. Jesús nació de una virgen. María quedó embarazada siendo virgen. María no tuvo contacto físico con José hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Jesús fue concebido milagrosamente. Jesús no tuvo padre físico, pero él nació como cualquier otro niño. 9 meses en el vientre y tuvo un parto normal como cualquier niño. Dirá usted, pastor, ¿por qué es tan importante creer que Jesús nació de una virgen? Prácticamente es la base del cristianismo. Si Jesús no nació de una virgen, entonces toda nuestra fe está ¿qué? Es en vano. Si Jesús no nació de una virgen, entonces el evangelio no sirve para nada. Si Jesús no nació de una virgen, entonces todavía seguimos en nuestros pecados, porque Jesús es un hombre común y corriente. Tuvo padre físico y madre física. Y todo lo que hizo Jesús en la cruz no tiene ningún valor
si Jesús no nació de una virgen. ¿Se acuerdan que Jesús, los apóstoles lo dijeron? Que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero si Jesús hubiera tenido un padre físico, Él hubiera nacido con la naturaleza pecaminosa, igual que nosotros. Y entonces no se hubiera cumplido lo que dice Primera de Pedro 1:19. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:19. Dice el apóstol Pedro: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Jesús fue el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Si Jesús no nació de una virgen, entonces Jesús no sería la segunda persona de la Trinidad, y Jesús tampoco fuera el Hijo de Dios. Pero si creemos que Jesús nació de una virgen, entonces Jesús es Dios. Pero otra cosa que debemos de tener claro es que Jesús no nació hace 2000 años. Jesús ya vivía en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Juan 8:58. Cuando Jesús dijo esto, los judíos empezaron a apedrearlo. Él porque salió corriendo y se escondió. Pero dice Juan 8:58, Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, soy yo. Lo que Jesús le estaba diciendo a la multitud era: yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces Jesús no nació hace 2000 años, Él ya existía desde antes. Entonces, ¿qué pasó hace 2000 años? Simplemente Dios se hizo hombre. Simplemente Jesús se alojó en el vientre de María. Jesús pudo haber venido de otra forma al mundo, sin necesidad de estar 9 meses en el vientre de María. Jesús pudo haber venido en una nave celestial. Dirá usted: pastor, ¿es que en el cielo hay naves celestiales? Sí. ¿Se acuerdan cuando Elías fue llevado en carros de fuego y en caballos de fuego hacia el cielo? Mire que si hay naves celestiales. Jesús pudo venir o aparecer de la nada, ya siendo una persona adulta. No, tenía que nacer como cualquier hombre, tener 9 meses en el vientre de su mamá y un parto normal, porque Jesús tenía que ser totalmente hombre y totalmente ¿qué? Divino, porque esa era la única forma para que Jesús se identificara con nosotros, que Él fuera completamente hombre. Jesús tuvo hambre, como usted y yo la hemos sentido. Jesús tuvo sed, como nosotros también la tenemos. Él sintió cansancio. Recuerdo cuando Jesús le dijo a sus apóstoles: vamos a descansar, después de haber trabajado muchas horas sin descanso. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Dice la Biblia que allí en el Getsemaní Jesús estuvo triste hasta la muerte. Sintió la tristeza igual que nosotros. Jesús sintió el rechazo igual que nosotros. Si no crees que Jesús nació de una virgen, entonces tienes un gran problema. Tu vida no tiene sentido. Tu cristianismo no vale de nada. Sin el nacimiento virginal, Jesús sería igual que cualquier otro hombre. Amén. Otra pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que nacer en Belén? ¿Se han hecho esa pregunta? Lucas 2, verso 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo Cerinio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba ¿qué? Belén.
Jesús nació ¿en dónde? En Belén. Belén tiene una larga historia. Para los judíos es una ciudad linda, hermosa y tiene un gran significado. Porque allí nació, allí sepultaron a Raquel, ¿se acuerdan? La esposa del patriarca. Allí nació Boaz, el esposo de Ruth. Pero allí también nació y fue ungido el rey David. Por eso se llama Belén, la ciudad de David. Y se cumplió lo dicho por el profeta Miqueas, 1500 años antes de que naciera Jesús. Hubo esta profecía, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Yo me gozo cuando leo eso. De ti saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. ¿Sabe? Jesús pudo haber nacido en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad más importante, era la capital del pueblo de Israel. Jesús pudo haber nacido en Grecia, que era la capital, una ciudad muy importante, o en Roma, que era el imperio en ese entonces. No, tenía que nacer en Belén. Belén, yo no sé si ustedes saben, era una ciudad pequeña, una ciudad insignificante a comparación de otras ciudades, pero el significado es muy lindo. Belén significa casa del pan. Pensemos un momento, el significado de Belén, la casa del pan. ¿Se acuerdan que Jesucristo nos dijo allí en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás? ¿Cierto que el pan es importante para el cuerpo o no? Tan importante es el pan, dirá usted, pastor, a mí no me gusta el pan. No, pero es que el pan es la comida, prácticamente. En la Biblia pan es comida, ¿sí? Tan importante es el pan que es lo único que se menciona en el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día. Y pare de contar. Ahí no dice Dios, dame el vestido de cada día, dame los zapatos de cada día, dame las gafas de cada día, dame la motilada de cada día. No, dame el pan de cada día. Entonces el pan es muy importante para el cuerpo, ¿lo creen ustedes? Pero aquí el pan también hay que mirarlo como un pan espiritual. ¿Se acuerdan que Dios alimentó al pueblo de Israel con el maná en el desierto? Jesús es el maná de hoy. ¿Cuántos lo creen? Yo soy el pan de vida. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando tal vez por necesidades económicas o estamos pasando por necesidades espirituales? Pero Jesús nos está diciendo hoy que Él es el pan de vida, que Él es nuestro sostén diario, tanto físico como espiritual. No importa por la situación que estés pasando en tu vida, Dios te va a sostener, porque Él es el pan de vida. Porque, entonces la pregunta es, ¿por qué nació Jesús en Belén? Porque ese era el plan de Dios, nacer en la casa del pan. Allí tenía que nacer el Rey de Reyes, el Redentor del mundo, y allí tenía que nacer el Rey eterno. Ya voy a terminar, ya estoy, faltan 2 preguntitas nomás. Termino en 10 minutos. Cuarta pregunta, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Se han hecho esa pregunta? Lucas 2, versos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito.
y lo envolvió en pañales. María lo envolvió en pañales y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón o en el hotel. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que nacer en un pesebre? ¿Qué era un pesebre? Un establo. Un establo era un lugar donde se alojaban los animales y donde se alimentaban los animales. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que nacer en un pesebre? ¿Por qué Jesús no fue puesto en vez de en un pesebre, en un establo? ¿Por qué no fue puesto en una preciosa cuna llena de oro alrededor? Pues era el Rey de Reyes el que iba a nacer, ¿no? ¿Por qué no lo acostaron en un lugar delicado, en un lugar importante, en un lugar prestigioso? ¿Sabe qué nos enseña eso? ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Eso nos enseña el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si un rey, hoy en día hay reyes, ¿cierto? En España, en Inglaterra, Mónaco también, en otros países. Un hijo de un rey, en la actualidad, ¿lo pondrían en un pesebre? ¿En un establo rodeado de animales, de estiércol de animal? No. Yo creo que adornarían esa pieza de lo más lindo, una cuna de oro, ¿o no? Lo más lindo, lo más precioso. Pero, ¿se acuerdan que Jesús aquí en la tierra, Mateo 11:29, dijo: yo soy manso y humilde de corazón? Me gusta esa frase, de corazón. No le había prestado atención a eso. Usted y yo sí sabemos que Jesús es manso y humilde, pero no me había detallado esa parte de corazón, porque es que hay gente que dice ser manso y humilde, pero de palabra, no de qué, no de corazón. Tan humilde era Jesús que el creador del universo estuvo en el vientre de una mujer. Tan humilde era Jesús que el creador del universo nació en un pesebre pobre. Tan humilde era Jesús que nació en una familia pobre, porque María y José eran de familia pobre. Tan humilde era Jesús que el creador del universo nació en una ciudad insignificante, en Belén. Tan humilde era Jesús que le lavó los pies, ¿qué? A sus discípulos. Manso. Dice que él era humilde y manso. La palabra manso significa de naturaleza apacible, tranquila, de un carácter suave, benigno con el trato de las demás personas. La palabra mansedumbre significa fuerza bajo control. ¿Se acuerdan que Jesús en el Getsemaní, cuando Pedro hirió a este soldado, ¿se acuerdan de que Jesús le dijo: Pedro, así no es? Si yo quisiera, yo hubiera mandado a varias legiones de ángeles que vinieran a defenderme. Eso es mansedumbre. Tener una fuerza, ¿qué? Controlada. ¿Cuántos patrones no tienen esa fuerza controlada? ¿Cuántos pastores y líderes que tienen autoridad no tienen esa fuerza bajo control? Son humillativos, son imperativos. Se hace lo que yo diga, como yo diga. Y quiero ya con la última pregunta es: ¿por qué los pastores fueron los primeros en visitar a Jesús? ¿Se han hecho esa pregunta? Lucas 2:8 en adelante. Habían pastores
en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel y una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Pero quiero que vayamos al verso 8, por favor. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Por qué los primeros que visitaron a Jesús, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, eran unos humildes pastores? ¿Por qué no fueron los reyes más importantes del mundo de ese entonces? ¿Por qué no fueron los gobernantes de ese entonces? ¿Por qué no fueron los ricos de la sociedad de ese entonces los primeros que fueron a visitar a Jesús? ¿Por qué tenían que ser unos humildes pastores? Ustedes saben que hoy en día, con la final del Mundial, ¿se acuerdan? Todo el pantallazo que hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ¿no? Allá en Francia lo criticaron, porque eso era un pantallazo que él se quería dar. Aún en Argentina, el bus no llegó a la Casa Rosada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los gobernantes hoy en día quieren politizar todo, ¿no? Quieren estar en los primeros lugares. Pero con Jesús no fue así. Los primeros que lo visitaron fueron unos humildes pastores. ¿Sabe cuál es la respuesta? Eso enseña el carácter de Jesús. ¿Se acuerda que Jesús dijo allí en Juan 10, verso 11, yo soy el buen pastor? Jesús, el Rey de Reyes, es el buen pastor. Por eso los primeros que lo visitaron al nacer eran unos humildes pastores. Él es el buen pastor que vino a buscar y a salvar las ovejas perdidas. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos en esta noche. Gracias, Dios, por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios, por toda la actividad que tuvimos hoy. La alabanza, la adoración estuvo excelente. Gracias por esa presentación de niños tan linda, tan hermosa. Gracias, Dios, por esa cantata que preparó el grupo de alabanza. Y gracias también, oh Dios, por la palabra que nos has dado hoy. Nos vamos felices, contentos a nuestro hogar, oh Dios, a pasar un buen rato con la familia. Dios, gracias por los alimentos que vamos a comer, oh Dios. Bendice estos alimentos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien. Hasta luego. Siéntense en que vamos a repartir la cena acá. Sienten que así es más fácil repartirla.